Siempre he considerado que la educación es un instrumento para crecer como ser humano. Hoy es muy generalizada la idea de que uno adquiere conocimientos para ascender en la escala social. Es una idea deformada del capitalismo, del utilitarismo, en donde todo tiene valor en la medida en que nos proporciona un beneficio concreto. La educación, entendida desde la perspectiva del desarrollo humano, tiene que ver, como lo diría por ejemplo el doctor Buendía, con el aumento del rango de las posibilidades. Es decir, que no tiene un objetivo puntual, no está concebida para obtener algo, sino para crecer, para nutrirse, para mejorar como persona, como ser humano. Y en ese sentido la educación tiene su papel más importante en brindarle a la persona las herramientas para tener una visión amplia de la realidad, una perspectiva distinta a la que todos tenemos cuando estamos limitados por un entorno geográfico, social o ideológico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la educación tiene como papel fomentar en las personas, aparte de los conocimientos, esas cualidades, esas actitudes propias de cada quien para poderse reconocer como persona, como ser humano, como individuo pensante, inmerso en una sociedad y para desenvolverse en la sociedad. Claro, la educación naturalmente trae consigo el desarrollo de habilidades, de potencialidades, de competencias, ¿sí? Que le permiten al ser humano desenvolverse, desempeñarse laboralmente, por ejemplo, pero que en sí no tiene como objeto la obtención de cosas materiales, sino el crecimiento integral del ser humano. Y ofrece la educación la posibilidad de que cada quien con los elementos que adquiere sea capaz de mejorar sus propias condiciones y mejorar las condiciones de su entorno próximo o a un nivel más grande del entorno social, nacional o incluso mundial. La situación actual de la educación en América Latina no es muy distinta a lo que es en nuestro país. Yo considero que la educación o el acceso a la educación es casi un privilegio. Y no estoy hablando de la educación primaria o secundaria o media. Estoy hablando de la educación en general, del acceso al conocimiento. Aún en nuestros tiempos, la educación se presenta como un privilegio que tienen pocos, como una barrera que tienen muchos para acceder a mejores condiciones de vida. Entonces, con respecto a eso, yo quisiera decir que en términos generales, los problemas más grandes, los retos más grandes que tiene nuestro país y América Latina en general, es en primer lugar el asunto de la cobertura. Sabemos que nuestro continente, que nuestro país, tiene condiciones geográficas y socioculturales muy diversas y por tanto muy complejas. Entonces ha habido falencias, ha habido carencias en la cobertura educativa, aunque las cifras del Estado digan una cosa, esas cifras divergen en gran medida de la realidad
Y voy a poner un ejemplo. Hace unos años el gobierno dijo que en un periodo de 3 años había ampliado la cobertura a 1 millón de nuevos cupos educativos. Eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque resulta que dice la Procuraduría para ese mismo periodo de tiempo que en Colombia desertaron más de 700.000 estudiantes. Entonces finalmente no hubo un aumento de 1.000 cupos escolares, sino que lo que hubo fue apenas alrededor de 300.000 cupos escolares. Entonces entonces eso no puede ser considerado como aumento de la cobertura escolar. Ahora, ¿qué pasa aparte del problema de la cobertura? ¿Cuál es el otro problema? El otro problema tiene que ver con la calidad. Si bien entonces a muchos lugares llega la educación primaria, llega la cobertura institucional con el sistema educativo, sin embargo la calidad de la educación es muy baja, es muy deficiente, y eso tiene que ver con la poca preparación que tienen los docentes, con las carencias propias de cada contexto cultural, que no permite acceso a las nuevas tecnologías o a las nuevas dinámicas educativas. Incluso hay lugares donde no hay un lugar propicio para impartir una clase. Entonces la calidad se ve perjudicada, se ve afectada. Lo podemos ver en los exámenes de estado, se refleja el bajo nivel académico que tienen los estudiantes de todos los niveles, incluso hasta en los niveles universitarios. Entonces yo creo que ese sería uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de armar un plan educativo que le dé cobertura a esto. Bueno, otro aspecto que quiero resaltar y que quiero proponer para la consideración es el asunto de la identidad cultural. El currículo está pensado, está estructurado para un sistema social distinto al que nos rodea. Yo considero que el currículo y su contenido no responde a las necesidades educativas de los colombianos y de los latinoamericanos. Creo que andamos aún enseñando cosas que no deberíamos. Creo que hace falta incluir más de nuestra cultura y de nuestra propia identidad y necesidad en materia cultural y educativa en el currículo escolar, no solamente desde un aspecto teórico, sino también práctico, porque veo que una constante falencia en la impartición de los contenidos tiene que ver con que no hay una relación entre lo que se enseña en la escuela y lo que experimenta la persona en la vida práctica. Sería muy importante que pudiéramos impactar en ese aspecto, que pudiéramos mover hacia un cambio de perspectiva en la manera en que enseñamos y sobre que en efecto la pobreza, el poco crecimiento económico y la desigualdad son producto de las políticas del país, de nuestra manera de pensar e incluso de nuestra cultura. Yo diría que fundamentalmente de nuestra cultura. Lo que sucede en nuestro país es que estamos marcados culturalmente, nuestra idiosincrasia nos antecede. Entonces, lo que sucede en general con las problemáticas sociales se debe a problemas culturales más que todo,
Alguna vez leí un libro de un periodista llamado Andrés Oppenheimer, en el que hablaba sobre la situación económica mundial, sobre las políticas económicas de las primeras economías del mundo. Entre ellos están, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, China, entre otros. Y allí, por ejemplo, un expresidente español llamado Luis Felipe González, cuando le preguntaban sobre cuáles eran las necesidades o las dificultades de América Latina en estos aspectos, él decía una cosa completamente cierta. Allí decía él que las dificultades de América Latina no eran ni políticas ni eran económicas, sino culturales. Y eso se ve reflejado en lo que nos sucede. Nosotros tenemos una mentalidad limitada, una concepción limitada de la realidad, una evidente falta de sentido de pertenencia. A nosotros no nos duele lo que nos pasa o lo que le pasa a nuestro país. De pronto nos hemos insensibilizado, la violencia ha sido un factor determinante en eso. De pronto nos da miedo arriesgarnos a transformar nuestra realidad y la realidad de este país. Vivimos atados como el elefante que creció atado a una cadena y tiene en su mente la idea de que no puede liberarse. Nosotros fundamentalmente tenemos problemas culturales y tienen que ver con la manera en que pensamos la realidad, en que concebimos la realidad, en que actuamos frente a los problemas de nuestra realidad. En nuestro país los problemas no son económicos y tal vez tampoco políticos, sino fundamentalmente culturales. Cuando nosotros entendamos que tenemos el poder de autodeterminarnos, de que tenemos en nuestras manos la capacidad de transformar nuestra realidad, entonces ese día las cosas cambiarán. Por otro lado, creo que aunque comprendamos, lleguemos a comprender cuáles son las causas de las problemáticas en las que vivimos y tomemos la decisión de cambiarlas, de transformarlas, debemos aprender de los errores que han cometido otros y que están cometiendo otros en otras partes del mundo. Yo creo que el fin último de una mentalidad progresista no debe ser el uso indiscriminado de los recursos naturales ni el crecimiento económico desbordado, porque sabemos que eso solamente funciona en teoría, como funciona en teoría el capitalismo o como funciona en teoría el comunismo, pero que en la práctica hace daño al planeta en general, a la sociedad. Entonces yo creo que sí debemos mirar con otros ojos nuestra realidad, transformarla con un sentido humano, con un sentido de desarrollo humano y con una clara concepción de sostenibilidad de todo lo que hagamos. Necesitamos cambiar de manera de pensar para avanzar, para progresar como humanidad, pero necesitamos ser conscientes de que el progreso económico, de que el crecimiento desbordado hace que los seres humanos pierdan su perspectiva de humanidad, de humanización. Entonces yo creo que habría que encontrar el equilibrio y desde luego cambiar nuestra manera de pensar para mejorar como individuos y para crecer como sociedad.